tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, gracias por iniciar la semana con nosotros. Esta noche no tenemos 5 del día, tenemos un programa especial y es que más temprano tuve una charla o entrevista, como le quiera llamar, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos de la OEA, Luis Almagro. Por supuesto que en esta ocasión eran muchos los temas y países de los que teníamos que hablar, entre ellos Venezuela, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, Cuba, por lo que esta noche le presentaré esta entrevista con todos estos temas, claro, en diferentes etapas, ¿no? Así que, si le parece, iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando entonces la etiqueta ConcluAlmagro, hashtag ConcluAlmagro, numeral ConcluAlmagro. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo este programa. ConcluAlmagro es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta ConcluAlmagro a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ahí está la etiqueta ConcluAlmagro. Esa es la cuenta en Twitter, la única, @soyfdelrincón. Y vamos a arrancar con esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, publicó un informe sobre la crisis venezolana, con énfasis en el año 2017. Sobre lo que ellos describen es el deterioro en temas de derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa ese país. Según el informe, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, adoptadas en abierta contradicción con el orden constitucional. Dichas decisiones representan injerencias en la Asamblea Nacional y afectan el principio de separación de poderes. Ahora bien, la crisis descrita por la Comisión Interamericana no afecta únicamente a los venezolanos. Países como Colombia, Brasil, Perú ya están tomando medidas para controlar el flujo masivo de inmigrantes venezolanos, un éxodo de venezolanos. Este sábado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lideró un consejo de seguridad donde además anunció nuevas medidas de control migratorio en los 7 puntos de ingreso en la frontera con Venezuela. Santos instruyó sobre restricciones y medidas obligatorias como la presentación de pasaporte o documento de registro para permanecer en el país. Escuche. Vamos a ser severos en los controles. También vamos a ser solidarios con los migrantes. Habrá un protocolo humanitario para niños, para mujeres embarazadas y para esos casos especiales de salud. Colombia, siendo el país más afectado por la migración venezolana, recibirá apoyo de Estados Unidos, Naciones Unidas y de la OEA para lidiar con las decenas de miles de migrantes venezolanos. Así lo afirmaron varios representantes de estas organizaciones. Escuchen. Nos verán trabajando estrechamente para ayudar a los colombianos a abordar el problema de la población de refugiados venezolanos. Han cruzado más de 500.000 venezolanos y el secretario Tillerson le dijo al presidente Santos que buscamos formas de poder ayudar a proporcionar la asistencia que nos gustaría enviar a Venezuela, pero que el régimen de Maduro no nos permite. Para la Comisión es muy importante que los estados que recepcionan, que reciben los migrantes también tengan medidas de protección a sus derechos. La Comisión mantiene estándares que apuntan de que cerrar las fronteras no es solución para la cuestión migratoria. Pues bueno, ojalá que toda la ayuda ofrecida sea suficiente, ¿no? Porque la gravedad de la crisis venezolana tiene muchos otros factores. Se le suman apresuradas elecciones que vienen ya pronto, presidenciales, anunciadas por el gobierno de Maduro el 22 de abril. Y bueno, no es solamente un tema, son muchos los de Venezuela. Más temprano conversé con el secretario general de la OEA, como le decía, con Luis Almagro, no solo sobre el tema Venezuela, sobre las recientes elecciones presidenciales en Honduras, ¿no?, que convirtieron al presidente Juan Orlando Hernández en el primer mandatario hondureño en ser reelecto. Y entender si finalmente entonces la OEA, después de haber recomendado nuevas elecciones, reconoce o no el gobierno de Juan Orlando Hernández. Se lo pregunté directamente al secretario Almagro. También analizamos la victoria de la consulta popular y referéndum que borra en gran parte el legado del hoy expresidente Rafael Correa y ese desencuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina acerca de esto, de lo que ocurrió? Finalmente es un mecanismo democrático.
También hablé del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori mientras el Congreso estaba debatiendo la aceptación o el rechazo de la petición de vacancia por incapacidad moral en diciembre del año pasado. Muchos dicen que fue un cálculo político y un intercambio que se dio con el bloque de Kenji Fujimori para darle el indulto y que no se votara por parte de este bloque para esta vacancia solicitada. También hablamos de Nicaragua, hablamos de Cuba, hablamos de muchos otros temas en esta entrevista con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Ponga mucha atención. Le doy la bienvenida a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que nos acompaña y nos otorga esta entrevista. Secretario, gracias por la entrevista de nueva cuenta. Bienvenido. Fernando, un placer estar contigo, con tu audiencia. Un honor tener la posibilidad de esta entrevista. Muchas gracias. El honor es nuestro, como siempre, secretario Almagro. Muchos temas que abordar. Empezaré, si le parece a usted, con Venezuela, en un momento en el que se fracasó por completo con la negociación, con el llamado diálogo en República Dominicana, en el que el presidente Maduro fija postura, dice que va a ir a unas elecciones, se confirma como candidato, en donde pues no se cumple nada de lo que se había pedido por parte de la oposición y donde la comunidad internacional reacciona. El Parlamento Europeo, hay más sanciones. Sin embargo, le pregunto, secretario Almagro, ¿por qué pensar que cambiará el derrotero el gobierno de Maduro cuando hemos visto otras situaciones como la Asamblea Nacional Constituyente, desconocida por decenas de países, y sin embargo dio el paso adelante? ¿Por qué cree usted que ahora las cosas pudieran ser diferentes? Mire, no creo que vaya a ser diferente, y eso es lo que venimos denunciando hace más de 2 años. El régimen ha ido afirmando variables dictatoriales, autoritarias y en algunos casos hasta tiránicas, reafirmando el poder sobre variables opresivas y represivas. Por lo tanto, lo que nos espera en el futuro es un proceso electoral que tiene las características que tuvo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones regionales y las elecciones municipales. Eso es definitivamente el tema en Venezuela, procesos electorales que no tienen las garantías mínimas, que no tienen garantías básicas, y su implementación obviamente está hecha a medida de lo que necesita el gobierno. Pues es una elección, ya sabemos ahora, y no porque seamos grandes adivinos, que va a ganar Nicolás Maduro. Va a significar un intento de legitimar esa presidencia por 6 años más, sabiendo que ese proceso electoral no ha contado con el respaldo de la comunidad internacional ni con los actores políticos internos de Venezuela para estructurar este proceso. Por lo tanto, lo que vamos a ver es un gobierno deslegitimado como está ahora, que es el peor castigo, la peor sanción para el pueblo de Venezuela. Un pueblo que simplemente ve como el gobierno lucha, pero el gobierno lucha no con medios democráticos, sino con estos medios represivos y autoritarios. El gobierno lucha para mantenerse en el poder, no porque quiera conseguirle tratamientos de diálisis a los enfermos que hoy mueren por no poder hacérselo, no por querer conseguir la insulina a los enfermos que hoy mueren por no tenerla, no porque quiera alimentar a los niños que hoy tienen desnutrición infantil, no por querer atender a las madres y a los niños que mueren en los hospitales, no por querer vacunarlos con difteria, por difteria. Simplemente es un régimen que está intentando sostenerse de cualquier forma para mantener el poder, porque el poder significa impunidad, por las acusaciones de narcotráfico, las acusaciones de corrupción y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Importante aquí, hay muchos elementos, voy a tratar de irlos hilando un poco, pero para no salirme del contexto venezolano, la actuación de la oposición, secretario Almagro, ha sido fuertemente criticada por muchos. Hay una oposición fragmentada en su línea de pensamiento, es decir, hay quienes incluso plantean un posible escenario de participar en la elección, que estarían pues dándole de alguna forma cierta validez desde el frente de la oposición al proceso.
si se participa. Hay otros que radicalmente dicen, no, no lo haremos, no debe haber y nadie debe participar. Al mismo tiempo había quienes no querían sentarse en una mesa de diálogo y lo hacen. Le hablo de tres posturas completamente contradictorias en la oposición. Y la comunidad internacional ha apoyado y ha apostado mucho en esa oposición. El secretario Almagro lo ha hecho, les ha abierto los espacios, les ha dado la oportunidad de exponer, han sido acogidos y escuchados en la sede de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué piensa usted de esta oposición, secretario Almagro? ¿Es una oposición sólida, coherente, o ha venido defraudando poco a poco en estas contradicciones? Mire, yo no juzgo, porque no es posible hacerlo. Es una oposición que opera en condiciones que son definitivamente las peores, muchas veces en condiciones de rehenes. O sea, es muy difícil para los políticos venezolanos, luego de ver que hay 233 presos políticos todavía hoy, cuáles son las variables en las cuales uno es contestatario contra el sistema y no obstante puede permanecer libre. Para decir algo básico, ¿qué acusación es la siguiente que vendrá sobre esos políticos venezolanos que definitivamente tienen una situación muy difícil, muy compleja, porque por un lado están las demandas de la ciudadanía, que es muy clara? La ciudadanía quiere libertad, quiere democracia, quiere un país que reconstruya las variables de desarrollo, quiere un país que le asegure los derechos básicos como acceso a la salud y a la educación, y tener las posibilidades de trabajar y de generar suficiente como para alimentarse por lo menos 3 veces al día. Entonces, entre esas presiones, un gobierno que actúa sobre la oposición con amenazas, que actúa sobre la oposición metiéndolos presos, que actúa sobre la oposición ejerciendo violencia física o eventualmente tortura, los márgenes de negociación son muy reducidos. Por lo tanto, no es de extrañar esta fragmentación, pero no está en nosotros juzgarla. Lo que nosotros hemos hecho en cada caso, es decir, por ejemplo, y lo hemos hecho porque no tenemos margen de error. O sea, la participación en las regionales es inconducente porque definitivamente no es un paso para la democratización del país. Teníamos razón. El proceso a la Asamblea Nacional Constituyente es un paso de retroceso institucional gravísimo y de ruptura democrática del país. Teníamos razón. El proceso del diálogo simplemente es para intentar validar una elección de la que va a salir ganador Maduro. Teníamos razón. Lo que pasa es que tener razón en estos casos es algo que nosotros desde la comunidad internacional podemos hacer, decir, plantear y denunciar. A la oposición venezolana en condiciones como la que está, en que eventualmente yo podría volver a Ramo Verde o quizás tienen un lugar peor para mí, no es justo plantear que tengan posiciones diferentes a las que han tenido, que no exista esta fragmentación. Obviamente que también hay algunos que han en muchas ocasiones acercado oxígeno al gobierno en instancias claves. También eso es algo que es una línea, es un límite que hay que dibujar en algún momento, porque la oposición tiene que ser justamente eso, oposición. Tiene que plantearse la ruptura del régimen, tiene que plantearse volver a la democracia en el país, y obviamente algunos caminos elegidos no han sido consistentes con eso, sino que han favorecido este posicionamiento. Pero con todas esas amenazas encima y con toda esa presión encima, tampoco es algo que los podamos juzgar. Simplemente hay principios y valores que tienen que ver con la democracia representativa y con la república. Esos principios y valores que tienen que ver con la democracia representativa y la república son muy claros. Separación de poderes, una justicia independiente, un proceso electoral limpio. Nada de eso tenemos en Venezuela hoy. Hoy es un gobierno que definitivamente ha decidido quedarse en el poder por las malas. El planteamiento siempre desde cualquier postura de la oposición,
por más contraria que sea, es la búsqueda de una salida democrática a la situación del país. Puede ser desde el ámbito electoral, puede ser desde la presión internacional. Sin embargo, aparece un factor o un elemento que es la sugerencia de un golpe o apoyo a un golpe de Estado por parte del senador Marco Rubio. Usted se reúne con Marco Rubio. Marco Rubio, después de esas reuniones que a través de su cuenta en Twitter, pues envía ciertos mensajes en los que se interpreta un apoyo a la Fuerza Armada para un eventual golpe de Estado. ¿Cómo siente usted este planteamiento de Marco Rubio? ¿Lo habló con él cuando se reunieron o fue algo que espontáneamente ocurrió después, secretario Almagro? Mire, esto fue algo que el senador decidió definitivamente hacer público cuando nosotros estábamos de viaje ya. Eso es algo claro que tuvimos un intercambio durante una reunión sobre eso. Acá hay un punto, o sea, no sabemos si es un golpe de Estado o no va a haber un golpe de Estado. Yo no tengo ningún conocimiento y no tengo elementos para eso. Por eso sigo insistiendo con una plataforma fundamental que es el endurecimiento de las sanciones para utilizar los mecanismos diplomáticos que todavía están a nuestro alcance para llegar al punto en el cual tengamos una salida democrática. Creo que todavía quedan sanciones por aplicar, creo que hay sanciones que pueden afectar deberían afectar a familiares del régimen, sanciones que deberían también pegar sobre el funcionamiento financiero del régimen y sanciones que deberían definitivamente tocar el bolsillo de aquellos que hoy usurpan el poder en Venezuela. Respecto a... Yo no sé si categorizarlo exactamente como un golpe de Estado. O sea, puede haber un golpe de Estado es lo que estamos viviendo en Venezuela. O una ruptura democrática es lo que estamos viviendo en Venezuela hoy. Si viene un proceso que es de desplazar a quienes usurpan el poder en Venezuela hoy para llamar a elecciones en un mes o en 2 meses, eso es una salida democrática para el país. No es un golpe de Estado. Pero no estamos en ese punto todavía y no debemos hacer especulaciones tempranas sobre ese punto. El tema de la Corte Penal Internacional ha causado, vamos a decirlo así, una ventana de esperanza para muchos venezolanos en que vaya a prosperar, ¿no?, este examen preliminar que se anuncia por parte de la fiscal. Importante también traer en el contexto el trabajo que en la OEA se ha venido haciendo para recopilar testimonio precisamente de posibles violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Le pregunto, secretario, ¿esto tardará mucho tiempo? Es decir, el planteamiento en la legislación internacional es necesario, pero sí, en el tiempo, secretario Almagro, a veces es demasiado. ¿A qué me refiero con eso? Mientras se lleva a cabo un proceso, continúan cometiéndose presuntos posibles crímenes. ¿El tiempo será tan largo? ¿Cree usted que esto pueda acelerarse? Pero es que esto es algo que tiene que ver con la justicia, no con el retorno a la democracia del país. Y la justicia obviamente que tiene que dar todas las garantías y los procesos en los cuales se realizan investigaciones para determinar responsabilidades en el marco de la aplicación de la normativa internacional, en este caso, sobre crímenes de lesa humanidad. Son procesos que ameritan tiempo y ser realizados de una manera muy fehaciente, muy seria y muy responsable. Entonces, son 2 tiempos diferentes. Lo que necesita Venezuela hoy es recuperar la democracia, porque necesita recuperar el Estado de Derecho, porque necesita que su gente pueda ejercer sus libertades y sus garantías fundamentales, así como acceso a los derechos básicos como salud, educación, a los que hacíamos referencia hoy. Ese proceso de justicia internacional va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, porque la investigación es definitivamente larga y va a tener que
tener que hacerse con los tiempos que se necesitan para dar garantías al proceso. Y sí, a veces los procesos, digo, lo vemos en casos de demandas civiles, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Imagínense en un ámbito de presuntos juicios crímenes de lesa humanidad. los juicios penales también, o sea, a no ser que sea un delito flagrante, claro. Se necesitan ir sobre variables de investigación y sobre quizás muchos responsables. Las cadenas de mando a veces se extienden a muchos responsables y hay que prácticamente investigar la participación y la responsabilidad de cada uno. Entonces, esos procesos tienen sus tiempos y definitivamente se necesita que esos tiempos se respeten para tener la certeza jurídica que estos casos ameritan. El caso, por ejemplo, me parece emblemático porque increíblemente con la tecnología actual queda un registro completo casi en tiempo real. Estoy hablando del Junquito, el caso de Óscar Pérez y su grupo. Es impresionante, hay una prueba clara de una presunta violación a la legislación internacional en la que se anuncia que se están rindiendo, que se van a entregar y aún así terminan muertos. ¿Usted cree que, vaya, y da pena decirlo, pero pruebas tan contundentes como esta puedan aportar y apoyar mucho más en el ámbito de la justicia para acelerar los procesos? Sí, sin prejuzgar la situación y el caso, definitivamente hay mucha evidencia y muchas pruebas contundentes. Entonces, el trabajar sobre la misma, los aportes que se puedan hacer en ese sentido son fundamentales a la hora de estructurar de la mejor manera el caso y las responsabilidades que tiene el régimen sobre determinados tipificaciones como las que hemos señalado: asesinatos, torturas o acciones represivas del Estado sobre los ciudadanos. Hay una última pregunta de Venezuela que le quiero hacer, que lo asomaba el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson: la posibilidad o contemplar un embargo petrolero. Para muchos esto haría mucho daño a la población, para otros ya la población está siendo muy dañada y no tendría un mayor impacto que el que ya desafortunadamente tiene, ¿no? En temas de crisis humanitaria o en tema de insumos médicos o de desabastecimiento. Sin embargo, le pregunto, ¿qué le parece a Luis Almagro la posibilidad de un embargo petrolero? Yo creo que hay una sola sanción que es la peor que se puede hacer sobre el pueblo de Venezuela, y son 6 años más de gobierno de Maduro, o 12 años más, o varias décadas más, lo cual sería un despropósito y llevar el sufrimiento y la angustia de la gente a un extremo. Sí, soy favorable a todo tipo de sanciones, a las más duras, a las que pegan sobre todo el sistema financiero del régimen. Hoy tenemos cifras de que estaban cruzando en estos días pasados entre 30.000, 34.000 personas por día las fronteras de Venezuela. Eso nos da una idea de la dimensión de crisis humanitaria que vive el país. Nos da una idea de la dimensión del sufrimiento de la gente. Esa migración es mucho más grande que países en guerra o con conflictos armados bélicos internos. Eso da una idea de cómo vive el pueblo venezolano y cómo este gobierno, este régimen, le quita expectativas hacia la construcción de su futuro. Quiero entrar en el tema de Honduras, un tema complejo, sumamente complejo, con una postura que de pronto sorprendió a muchos de los actores cuando pues la sugerencia es que se lleven a cabo unas nuevas elecciones, ¿no? De pronto hay quienes dicen, la OEA ha cambiado de postura, primero dijeron una cosa, hoy dicen otra. Incluso el mismo secretario de Estado Rex Tillerson, usted ha respondido a él, la OEA no cambió de postura y se mantiene en la misma. No hay otro informe, le dice usted a Rex Tillerson. Pero yo le pregunto de frente, como siempre lo hago, secretario Almagro, desde la perspectiva de la OEA y del secretario Almagro, ¿fueron legítimas o no las elecciones en Honduras? Mire,
Solamente voy a decir lo que dice el informe de la misión de observación electoral, que las irregularidades fueron de tal cantidad y tal magnitud que era imposible determinar el ganador de esta elección, y sobre todo teniendo en cuenta lo ajustado del resultado. Esa posición es la posición de la misión de observación electoral y es la posición que mantiene obviamente la Secretaría General al respecto. ¿Usted cree que se perdió en el tiempo tal vez la posibilidad de haber actuado previamente con la controversia que ya existía en el tema de la reelección? ¿Cree que desde ahí tal vez se debe haber tomado con mucho más intensidad el tema de Honduras? ¿No cree usted que falló tal vez ahí el antecedente? Ya de por sí generaba una controversia enorme. ¿Cree usted que faltó ponerle atención para no llegar a esto? El país hoy está dividido completamente. Sí, pero ese tema era un tema que definitivamente se venía arrastrando desde hacía mucho tiempo, y no digo de ahora y en Honduras, digo que había otros antecedentes en Centroamérica y en otros países, incluso países con tradición democrática muy profunda, en las cuales se apelaba a la Suprema Corte para garantizar un derecho humano a la reelección. O sea que ya habían habido antecedentes al respecto, y pronunciarnos sin el estudio correspondiente, que obviamente en este caso es el que iba a hacer la misión de observación electoral, hubiera sido romper con los antecedentes de la organización. Creo que el informe de la MOE es muy claro al respecto, y lo señala directamente como una mala práctica. De ahora en adelante creo que sí que tenemos herramientas, instrumentos como para trabajar estos casos de otra forma, con otros dictámenes y obviamente opiniones por parte de la organización. Los antecedentes, la acumulación de antecedentes iban en otra dirección, y para romperlos necesitábamos obviamente que el proceso como tal, en el cual la MOE creo que prestó atención desde el principio a ese tema, y tengamos el informe que tenemos hoy. El grupo enviado, los enviados encabezados por el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, buscarán mediar entre la oposición, con una oposición que hoy, desde la perspectiva de Salvador Narrala, no quiere hablar, una oposición que desconoce al gobierno de Juan Orlando Hernández y que insiste en un fraude electoral. ¿Cree usted que estén dadas las condiciones para que pueda llegar realmente a existir un diálogo? Mire, el papel de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el que nos hemos planteado, no es mediar entre gobierno y oposición, sino trabajar los temas institucionales en función de los informes de la misión de observación electoral, de todos ellos, y los comunicados que hemos sacado al respecto. Es la mejora de aspectos institucionales, es el proceso electoral que sea más garantista y que dé mayor seguridad al pueblo hondureño. En definitiva, usted sabe que los procesos, los resultados de elecciones pueden tener varios reconocimientos a nivel internacional, pero el reconocimiento más importante de todos es el que hace el mismo pueblo y el que hace el mismo sistema político. Entonces, si mañana el sistema político hondureño, el pueblo hondureño termina de reconocer la victoria de Juan Orlando Hernández, la OEA definitivamente acompañará esa decisión. Mientras el sistema político hondureño y el pueblo hondureño tengan discrepancias al respecto, y la Organización de Estados Americanos obviamente mantiene las observaciones técnicas que ha realizado, nos tendremos que mover en ese marco de trabajo bilateral con el gobierno para generar espacios garantistas que son necesarios en este caso. Y la pregunta que muchos hondureños se hacían, y que ahora yo también quisiera la aclaración hasta donde sea posible, ¿no? Es decir, la OEA en este momento reconoce o no al gobierno de Juan Orlando Hernández. Mire, o sea, esto no es
una situación en la cual la OEA haya reconocido ni haya felicitado el resultado de la elección. La OEA definitivamente, y a usted le consta porque ha visto todas nuestras comunicaciones, no lo ha hecho. Lo que la OEA ha hecho es presentar un esquema de trabajo a las autoridades que hoy están ejerciendo el poder en el país, y en función de eso estamos realizando los intercambios que debemos hacer al respecto. Es muy distinta completamente fueron las comunicaciones del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que sí felicitó al presidente Juan Orlando Hernández por su triunfo electoral. La OEA ha sido cuidadosa al respecto porque definitivamente tenemos un informe en el cual somos garantes de ese informe y debemos sostenerlo porque nos obliga a nosotros, que es el informe de la misión de observación electoral. Entonces, siempre volvemos a ese punto y a esos párrafos en particular. Quiero ir a otra controversia. Es que anda de controversia en controversia, secretario. Le digo, voy a ir a Perú ahora. Voy a ir a Perú con el tema del indulto. Sí, involuntariamente, yo lo sé. El tema del indulto al expresidente Fujimori. Una gran crítica al presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque se da en una coyuntura muy compleja. Estamos hablando de este indulto en un momento en el que había un compromiso grave para PPK, con una vacancia por presunta incapacidad moral solicitada. Y entonces el bloque de Kenji Fujimori finalmente es el que no participa en la votación, le viene a salvar el pellejo a PPK, y después se da el indulto precisamente del expresidente Fujimori. Muchos dicen que fue una tranza, simple, sencillamente política, en la que yo te doy, tú me das, y aquí salvamos todos. ¿Qué dice usted acerca de esto? Es la percepción de muchos peruanos, pero en los tiempos hay cosas importantes, usted lo mencionaba. Ya se había hablado del tema del indulto, todos lo sabemos, lo reportamos antes, mucho antes de que existiera esta petición y este examen que se hace a final de cuentas en el Congreso. ¿Qué me dice usted acerca de esto y de quienes piensan, en definitiva, que esto fue un intercambio político? Mira, vuelvo a decir lo mismo que dije en ocasión de la conferencia de prensa en Lima. El presidente Pedro Pablo Kuczynski me había señalado que era su intención otorgar indulto a Alberto Fujimori por razones humanitarias, y que su idea es que el mismo pudiera ser implementado antes de Navidad. Eso era mucho antes que se tuviera noticias del pedido de vacancia. Por lo tanto, definitivamente la intención es anterior, y creo que el pedido de vacancia, al contrario, entreveró la situación, la desfiguró y la dejó presentada de otra manera, cuando era un dato de la realidad muy claro, muy concreto, de que que el presidente Pedro Pablo Kuczynski iba por ese camino. Así que nosotros simplemente hemos reiterado que, porque la gente además se alborota mucho y es respecto a tratar de encontrar contradicciones en el secretario general de la OEA. Y obviamente que si trataron de simplificar la situación como que había cambiado de posición. Eso no es así. Nosotros lo dijimos durante la propia conferencia de prensa, que sosteníamos lo que hasta ese momento había señalado la CIDH, y obviamente lo hacíamos nuestro, pero señalábamos otros aspectos que tenían que ver con esto, que tenían que ver con el liderazgo que había tenido el presidente Kuczynski para mantenerse firme en una decisión que era crucial y era muy difícil, y obviamente en el hecho de que no estaba el tema vinculado o ligado con una negociación concreta sobre el pedido de vacancia, porque era una idea bastante anterior. El tema del Grupo de Lima, la Cumbre de las Américas, la presencia o no de Nicolás Maduro.
Para muchos es contradictorio hablar de un grupo de Lima y que se le dé cabida precisamente a Nicolás Maduro o al mismo Raúl Castro, que tengan participación ahí. Pareciera incoherente para muchos. Para otros, pues es obligación, porque al final de cuentas serían reconocidos como jefes de Estado. ¿Qué piensa Luis Almagro de eso? La Cumbre de las Américas, desde el momento que ingresa Cuba a la misma, queda claro que no es un club de comunidades democráticas exclusivamente, sino que es una reunión de los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio. Eso definitivamente abre la posibilidad a la participación de aquellos que no han llegado al poder o se han sostenido en el mismo por los mecanismos que la democracia establece. Y eso es muy claro de que las opciones de invitación definitivamente para el anfitrión estaban en ese contexto. Después, sí, claro, hay obviamente discusión al respecto, porque si también queremos hacer valer que esta debe ser una comunidad en que todas las naciones del continente sean democráticas, definitivamente hay que exigir acciones, hay que ser concretos a la hora de denunciar los casos en los que no es así. Y hay que, obviamente, hacerles saber que para ser bienvenidos en el contexto de la Cumbre de las Américas hay que ajustar los procedimientos de llegar y sostenerse en el poder a los mecanismos de la democracia. Actuar en consecuencia es a veces muy complicado para los mandatarios. Sin embargo, desde los congresos a veces las cosas se ven diferente. Ahora, ha dicho PPK muy claro, ¿no? Bueno, si quiere venir, que venga, pero a ver cómo lo reciben por acá los venezolanos. ¿Qué le parece esa respuesta? Es evidente, ¿no? Me parece que se rompe un poco el tema diplomático al decir, bueno, que venga, pero a ver cómo le va, ¿no? Mire, yo no juzgo comentarios ni opiniones. Nuestro tema en la Organización de Estados Americanos, en función del primer pilar de la organización, que es la democracia y los fortalecimientos de la democracia, es juzgar aspectos institucionales. Y obviamente que hemos sido muy claros respecto a los temas institucionales en Venezuela y en Cuba. Ese es el otro punto que quería tocar con usted, el tema de Cuba. Ha sido, y estuvo aquí en Miami este fin de semana pasado, incluso habló concreto y claro acerca de lo que debería ocurrir en Cuba, elecciones libres en donde no se permita que haya un sucesor de Raúl Castro en el poder, ahora que él mismo termine precisamente su mandato. Y decía también, secretario Almagro, para combatir el régimen de Maduro, primero habría que combatir el régimen de Cuba. ¿Por qué el planteamiento? ¿Y cree usted que se le está poniendo mucha más atención a Venezuela y se está descuidando un poco Cuba? Mire, esto es regla de tres simple. Como decía hoy, el primer pilar de la Organización de Estados Americanos es la democracia y el fortalecimiento de la democracia. Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con eso, tenemos que ser coherentes. Y que si un proceso sucesorio no está hecho dentro de los parámetros de la democracia y de las obligaciones al respecto de cómo se respeta la voluntad del pueblo, que es algo muy claro por los procedimientos electorales y la pluralidad y obviamente la independencia incluso del propio poder electoral. Entonces, es muy claro que esa sucesión adolece de problemas a la hora de enfrentar estos principios fundamentales de la democracia y que debemos, por lo tanto, ser coherentes suficientemente como para
denunciarlos. Esto no tiene ningún misterio. Esto es definitivamente lo que nos hemos obligado todos como países y como organizaciones internacionales en el continente. Y ese es el punto que simplemente debemos trabajar a la hora de ver dónde va el sistema político de cada país y lo que debe ser coherente y consistente con la democracia. Y cuando no lo es así, obviamente tenemos que actuar en consecuencia. Secretario Almagro, le prometo que ya estamos a punto de finalizar, pero es que tenía tarea rezagada con usted, como le decía, involuntariamente, de polémica en polémica. Tengo que, y no puedo pasar por alto el tema de Ecuador, que es reciente la petición de medidas cautelares por parte de 3 de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, la postura de la Comisión y después la decisión de la Corte Interamericana. Sin embargo, una gran molestia, un mensaje y respuesta con el presidente Lenín Moreno, y aquí la duda de muchos de si se actuó de la manera correcta o no por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la petición de estos 3 consejeros. ¿Cuál es el análisis que hace usted a este desencuentro? Porque lo hubo entre la Comisión, que finalmente es un mecanismo democrático, y el gobierno del presidente Lenín Moreno, que actúa democráticamente en una consulta. Mire, yo creo que esos temas definitivamente se van a resolver. Y en nuestra conversación que tuvimos con el presidente Lenín Moreno, él fue muy claro en cuanto al valor que le da al sistema interamericano. Y creo que el sistema interamericano, en este caso la Comisión, recibe un pedido de que se realice a su vez un pedido a la Corte sobre medidas provisionales por el caso de los consejeros. Y creo que la Comisión, definitivamente, como funciona el sistema, hizo lo que debía hacer, o sea, lo pasó a la Corte y la Corte tomó la decisión que le correspondía tomar a la propia Corte. Creo que si la Comisión hubiera bloqueado en ese punto, no podrían haber quedado dudas de qué hubiera dicho o no hubiera dicho la Corte. Creo que en este caso se abrió esa oportunidad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudo expresarse al respecto. ¿¿Alguna revisión necesaria, secretario, hacia el interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No. Mire, todo lo que, y esto lo he dicho, creo que preservar el sistema interamericano es fundamental. Y lo que van a tener siempre de mí es el más profundo respeto al sistema interamericano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Y cada una de sus decisiones me obliga a mí fundamentalmente, primero que nadie, y las hacemos nuestras en todo caso. Bien, me queda una sola pregunta. Tal vez este tema no sea de total conocimiento, secretario. Yo no sé si le han hecho llegar algún comunicado oficial, alguna petición, y con esto le prometo que ya no se lo sigo llevando a controversias. Es Nicaragua, en el tema de la petición que hace el consorcio Panorama Electoral al secretario general, a su persona y obviamente a la Organización de Estados Americanos, para no aceptar, dicen en la mesa de negociación de reformas electorales en Nicaragua, al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes. Ha sido señalado Roberto Rivas Reyes por presunta corrupción y violación de derechos humanos. Este consorcio, a nombre directamente de los directores, que son Aide Castillo y José Antonio Peraza, pues están pidiendo que la OEA se pronuncie en torno a esta petición sobre el caso de Roberto Rivas Reyes y si participará o no precisamente en la mesa de negociación de reformas electorales en Nicaragua. ¿Tiene conocimiento ya de esto, secretario, o aún no? Mire, esto me fue informado aproximadamente 10 segundos antes que comenzara esta entrevista, porque la organización a la que usted hace referencia lo hizo público. Nosotros todavía no lo hemos recibido y por lo tanto no lo hemos estudiado. Bien, habrá que esperar. Habrá que esperar entonces, pero bueno, ahí está la copia de
de recibido, vamos a decirlo así, 10 segundos antes de entrar a esta entrevista, pues difícil poder tener un assessment en este momento. Secretario Almagro, usted me dice si le quedó algo pendiente o si cree que repasamos todo lo que había que repasar. Mire, fue un examen bastante completo, exhaustivo. Simplemente decir que nosotros preferimos los caminos de la democracia para la democracia y los caminos de la paz para la paz. Esto tiene que ver con la pregunta que usted me realizara, pero la segunda o la tercera respecto a Venezuela. Eso es nuestra posición filosófica, pero también sabemos que luego de eso lo más importante para un país es recuperar la democracia. Gracias. Secretario Almagro, mil gracias por esta entrevista, como siempre, agradecerle pues su tiempo y que siempre sean así de extensas para poder hablar largo y tendido de nuestro continente. Muchas gracias, secretario. Un gran placer y bueno, la seguimos en una próxima oportunidad. Claro que sí, que seguramente habrá segunda parte y otra vez va a ser larga. Muchas gracias, secretario Almagro. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, F del Rincón en Instagram. Y gracias por todos sus comentarios. Y al secretario Almagro de nueva cuenta, gracias por la deferencia con conclusiones en esta entrevista. Soy Fernando del Rincón, solo le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, gracias.